ahorita Aldo Siles, que fungirá como el moderador en esta ocasión de esta charla. Bueno, les compartirá el título de la mesa y el sentido, digamos, de esta reflexión, discusión. Agradezco a las ponentes que están con nosotros presencialmente y a distancia también. Voy a presentarles de manera breve la larga trayectoria de Aldo Siles, quien es una personalidad de la danza en Sonora, además valiosísima desde el punto de vista artístico e investigativo, pues es una persona muy querida por todas y por todos. Aldo Siles inicia su preparación artística en Cedar José Eduardo Pierson, aquí en Hermosillo, Sonora. Después forma parte de Trusca, bajo la dirección de la ya multinombrada Beatriz Cubera, también una mujer muy querida y muy valiosa de Hermosillo, de Sonora. Por un tiempo también trabaja con el taller coreográfico de la UABC. Después forma una agrupación muy importante llamada Espiral, conformada por algunos artistas también valiosos e importantes de aquí de Hermosillo. Luego por una temporada va a la Ciudad de México y forma parte del Ballet Teatro del Espacio bajo la dirección de Michelle Descombel. En otro momento, de 96 a 2010, crea su compañía Aldo Siles, una compañía también muy conocida de Sonora. Él tiene una amplia trayectoria como coreógrafo, una producción muy amplia de obra coreográfica, en la cual se han involucrado bailarines de Sonora, una amplia colaboración con bailarines cubanos también. Tres coproducciones. Sí, Premiadas. sí, y eso lo recordamos también con mucha claridad, porque justo en una etapa importante para la danza sonora, algunos bailarines cubanos que estaban trabajando con Aldo, pues fueron muy importantes también por todo lo que aportaron a la dinámica de la danza, ¿no? Por otro lado, bueno, fue docente por un tiempo largo en el CEDAR, en Casa de la Cultura. Él es licenciado en Historia, tiene maestría en Educación y también doctorado en Educación. Y tiene una larga trayectoria también como investigador, una producción amplia, como investigador y ensayista especializado en Historia de Danza. Entonces, pues es Aldo Siles. Adelante, te paso el micrófono. Gracias y bienvenidos. Reconozco rostros, me da mucho gusto volverlos a ver. La mesa no se diga, personas muy queridas, dos exalumnas de la preparatoria. Y una maestra compartió conmigo, bueno, yo ya me jubilé de Casa de Cultura, pero fuimos compañeros docentes. Y Alejandro Laix hace mucho que la conozco y hemos colaborado con ella con algunas publicaciones. Estoy muy contento de verdad de estar aquí. Me he aislado por mucho tiempo, tengo mis razones, pero en este momento estoy disfrutando de este momento. Quiero que para mí es una celebración muy personal y quiero disfrutarlo de verdad. La mesa es la mesa número 4 el día de hoy y nos convoca el tema de la diversidad e inclusión en los modelos de participación de los artistas. Dije que estamos en la mesa 4, titulada Diversidad e inclusión en los modelos de participación de los artistas dentro de las nuevas políticas culturales. Bueno, es un tema como los otros, de mucho debate, de muchos cuestionamientos. Hay muchas cosas por decir y es importante empezar a que emerja de esta manera organizada, respetuosa. Creo que era necesario. Por un buen tiempo a mí me tocó en parte, llegamos a un momento en que el campo, el gremio de la danza, de pronto estábamos un poco alejados por diferencias
tontas, si quieren, inmadureces, pero creo que llegó el momento de que esto no siga ocurriendo más. Puede ser un punto de inflexión importante para tomar conciencia de que es mejor ser aliados, que sí puede haber diferencias, sí, pero poder respetarnos. Creo que eso cambiaría mucho las cosas para el trabajo, para el desarrollo. Entonces, bueno, pues vamos a dar inicio y voy a empezar a leer las semblanzas. En primer lugar, a la que le toca la primera ponente es Nadia Rodríguez. Ella es originaria de Hermosillo, Sonora. Realizó sus estudios de preparatoria en el Centro de Educación Artística José Eduardo Pearson, en la especialidad de danza, y sus estudios profesionales en la licenciatura en Artes en la Universidad de Sonora, graduándose de la opción ejecutante de danza contemporánea en el 2008. Se integró en el 2007 a Producciones La Lágrima, donde trabajó por 5 años como bailarina y encargada de medios. Ganadora del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes FONCA 2008-2009 en la categoría de Creador Escénico A, con el proyecto Cuerpo Versátil, donde realizó una estadía en Madrid, España, y ganadora en el año 2014-2015 con el proyecto Cruz, donde tuvo la oportunidad de trabajar en Rotterdam, Holanda. Fue ganadora del título como Mejor Intérprete Femenino en el 15º Concurso Regional de Danza Contemporánea en Hermosillo con Jaima de Manuel Pacheco. En el Concurso Nacional de Coreografía Contemporánea IMBA One 2007 fue integrante del elenco ganador con la coreografía Alergia de David Barrón, realizado en el Palacio de Bellas Artes. Ganadoras del 7º Concurso Internacional de Coreografía Contemporánea, realizada en Monterrey, Nuevo León, en el marco del Festival Internacional Extremadura en 2009 con la coreografía Lengua Ignota de Adriana Castaños, y ha participado en festivales nacionales e internacionales como Un Desierto para la Danza, Festival Latinoamericano de la UNAM, Festival Internacional de Danza Contemporánea en Morelia, Michoacán, entre otros. Fue concursante del primer reality show de danza contemporánea Ópera Prima, el colectivo en México DF, Distrito Federal, hoy Ciudad de México, siendo seleccionada como una de las 20 mejores bailarinas del país, trabajando con coreógrafos nacionales e internacionales. También ha trabajado al lado de distintos coreógrafos como David Barrón, Miguel Ángel Mancillas, Aldo Siles, Benito González, Adriana Castaños y Abigail Méndez. Actualmente es maestra de danza de Casa de la Cultura de Sonora, la cual lleva laborando por 20 años, encargada de producción y creativa en Tempo Academia de Danza. Participa en proyectos alternativos, independientes y en colectivos. Cedemos la palabra a Nadia. Gracias por la invitación. Gracias, Claudia, por tirar la primera piedrita y abrir este tipo de foros, este tipo de telones para nosotros. Bueno, mi ponencia se titula así: ¿qué se dice? ¿Quién lo dice? ¿Por qué lo dice? A propósito del accionar de la política cultural en Sonora. Repito: ¿qué se dice? ¿Quién lo dice? ¿Y por qué lo dice? Estas son las premisas básicas que ponen en contexto las reflexiones y las propuestas. Es por ello que considero pertinente compartir en el inicio algo sobre mí y mi experiencia. 1992. Escuela Diego Rivera, cuarta de primaria. Yo tenía 8 años. Era una niña inquieta que practicaba la gimnasia y tenía un programa para niños en la televisión local, evidenciando desde entonces mi interés por la comunicación verbal y no verbal. Un día entraron a mi salón de clases 2 señoras a regalarnos becas para los talleres artísticos de Casa de la Cultura. A mí me tocó una beca para danza contemporánea. Y yo, sin saber qué era lo que significaba, al solo escuchar esas 2 palabras, sentí algo en mí, levanté la mano. Decía yo, ahí es donde tenía que estar, y vaya que tuve razón. Conocí entonces la danza gracias a un trabajo de promoción en donde visitaban escuelas de gobierno para que los niños tuvieran la oportunidad de acercarse a las artes y a todo ese mundo mágico que los rodea. Una comunidad que te arropa
que una vez la conoces es imposible separarte de ella, sobre todo si eres una niña o un niño en busca de nuevas aventuras. Crecí viendo a un mimo fantástico, Xicateca Gutiérrez, a una gran bailarina, Beatriz Cubera. Aprendí mucho a la sombra de mi maestra Alba Clara Félix, quien forjó mi carácter y disciplina a una edad muy temprana. Soy testigo de los finales de Etrusca, del surgimiento de Antares, del talento de los teatreros y de muchos de mis contemporáneos en varias disciplinas, algunos de mi edad, otros inclusive menores, pero con una imparable inquietud que los llevó a convertirse a grandes artistas. Entré a la secundaria y me olvidé de todo. Sabemos que la adolescencia es una de las fases de la vida más difíciles de sobrellevar. La mía fue ruda, de muchas travesuras, inclusive violentas. Experiencias fuertes que se quedan ancladas en tu alma y en tu cuerpo si no eres capaz de trabajarlas. Después de varios años de brincar de la gimnasia a la danza sin destino alguno, como toda adolescente, fueron finalmente esos momentos difíciles los que me guiaron hacia la danza para encontrar poco a poco ese rincón seguro. En algún momento lo ignoraba, pero todas esas experiencias no gratas me iban a ser de gran utilidad para crear carácter, conciencia y sensibilizarme en mi trabajo a futuro. Gracias al privilegio de estudiar el Bachillerato de Artes y Humanidades CEDART, pude construir paso a paso un concepto distinto y una nueva relación con esta forma de expresión con la cual me sentía plenamente identificada. Era una danza divertida, en la que nunca se te hubiese ocurrido cuestionar movimientos o propuestas. Aprendí a ver y no a señalar. Para cuando llegué a la universidad, entendí cómo aquella primera formación había sido definitiva. Me había mostrado el camino y la disciplina, pero también las dimensiones del arduo trabajo que había por delante. Conocí la técnica, pero había que dominarla, y debía ejercitarme tenazmente para alcanzar la calidad interpretativa. En esta etapa de mi vida, con toda claridad, sé que una bailarina profesional estaba obligada a un entrenamiento permanente que incluye temas más allá de la danza, pues había la necesidad de ampliar constantemente el vocabulario escénico con técnicas alternativas de movimiento, aprender y atender situaciones de producción, de promoción, técnica. Me encontré una danza formal, exigente, celosa, un poco dolorosa, pero plenamente disfrutable. Paralelamente, combinaba mi quehacer como bailarina con la enseñanza de la danza en niños y niñas desde que tenía 17 años. Comencé en Codesón con niñas de patinaje artístico, siguiendo el modelo con el cual a mí me formaron: aprender la técnica de una manera rigurosa, hacer disciplinada en horarios y ensayos, cumplir los compromisos sin importar si te sientes mal física o anímicamente. En los espacios donde me he desempeñado como maestra, casas hogares, Casa de la Cultura, la cárcel para menores, el trabajo es muy heterogéneo, pues frecuentemente nos encontramos con niños y niñas con alguna neurodivergencia, trastorno o discapacidad, sea muscular, intelectual o psicosocial, cada uno de ellos requiriendo un acercamiento especial y una danza más libre. Profesionalmente hablando, comencé como bailarina en un grupo de danza contemporánea y todas las actividades inherentes, ensayos, funciones, giras, concursos nacionales, una dinámica intensa y muy estimulante. Además, en determinado momento, con vías y programas gubernamentales, tuvimos la oportunidad de llevar la danza a pequeños rincones del Estado y a colonias vulnerables en donde me encontré a realidades muy diferentes. Estos espacios, las zonas rurales como las colonias vulnerables, son públicos con un muy limitado acceso a la diversidad en cuanto al arte se refiere. Pero además, en muchos casos, bailas al lado del abandono, la violencia, la pobreza, la soledad y la desesperanza que reinan en el centro de la comunidad. Y vaya que es duro. Obviamente, la respuesta del público no siempre es buena. Puede interesarles o no, aplaudir o no, incluso irse a media función. Pero uno entiende que construir un público para el arte como camino para transformar a la sociedad requiere un gran tejido social que incluye autoridades, maestros, familias, pero además la necesidad de que el artista se reinvente con cada experiencia en un trabajo constante y comprometido. Con ello logras ofrecer a niños, jóvenes y adultos un momento único donde mueves fibras, detonas emociones, cambias maneras de pensar
expresar o simplemente permitirles llenarse de sensaciones que te llevan a universos extraordinarios. Como me pasó a mí de niña, las obras pueden ser efímeras, pero en ellas hay instantes que se pueden volver eternas. Para mí ha sido un privilegio compartir esa sensación de gozo que provoca en mí la danza, sobre todo con mis alumnos. Pero si algo he aprendido es que el mundo cambia. Una generación no es igual a la siguiente y es necesario empezar a evolucionar junto con ellos. Ya como bailarina independiente, comencé a gestionar mis propuestas. Formamos un colectivo de artistas sonorenses, le aposté a los espacios alternativos, continué mi preparación de manera autónoma tratando de llevar el ritmo que tenía para seguir estando vigente. Hubo una circunstancia particular que puso a prueba mis convicciones. Estando en Holanda, con el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, me enteré de que estaba embarazada. Mi proyecto estaba enfocado a la danza vertical y el circo contemporáneo. Mi estado de gestación no me permitía continuarlo como tal, así tuve que interrumpirlo. Notifiqué al FONCA la razón y pudimos hacer los cambios necesarios, tomando en cuenta ya el ejemplo de mujeres en la danza, así también con el apoyo de mi equipo creativo. Ajustamos el proyecto y pude combinarlo satisfactoriamente. Tuve mi difusión a los 7 meses y medio de embarazo y yo recuerdo que yo ya quería parar. Ahora cuando se es mamá es cuando comienzas a ver un poquito el rezago, incluso de tu mismo gremio. No dejes de hacer, te dicen. Y yo me pregunto, ¿hacer qué? O, ¿ahora qué estás haciendo? ¿No estás bailando? O la frase más lapidaria, tú quisiste estar así y querer tener hijos, que incluso escucho de las mismas mujeres. Si cuando quieres ser artista independiente y no tienes el apoyo de una compañía, el trabajo se multiplica, imagínate ahora como mamá. Pero las cosas se van encaminando por sí solas y con el tiempo te das cuenta que todo tiene una razón. Siendo mamá de 2, envuelta ya en otros ritmos que no tienen que ver con la escena, la danza se comienza a vivir desde otros ángulos y me cuestiono, ¿dónde estoy enseñando danza y para qué? ¿A partir de dónde y de quiénes ahora yo danzo? Ahora, ¿cómo abordo el movimiento? Si bien como bailarina aprendes muchas cosas, una básica es cómo te identificas con tu cuerpo. Lo cierto es que hoy ya no me identifico de la misma manera con él y por tanto no puedo ni bailar ni enseñar como antes. Por si ello no fuera poco, la sociedad en la que ahora vivimos es extremadamente diferente a la sociedad en la que crecimos o en la que estudiamos. En mis espacios de enseñanza tenemos niñas y niños en condiciones extremadamente vulnerables, que si te llevas coditos de pasta para trabajar con resistol, se los comen, que conocen sobre armas, sobre los cárteles del narco. Hay niñas y niños muy pequeños enfrentados al abandono, al acoso y a la violación. Tenemos un alto índice en Hermosillo de autismo, trastornos alimenticios, déficit de atención y un sinfín de etcéteras. ¿Cómo trabajas la danza con cuerpos dañados? Cuerpos con vicios de extrema violencia o con alguna discapacidad neuromuscular o que simplemente nunca han ido al parque y su movimiento es muy reducido. En mi experiencia, la realidad supera la ficción. Con el tiempo te vas dando cuenta que llevar a un niño o a una niña, a un adolescente en el camino de la danza es una forma de sanación. Te conviertes en el canal para que algún tipo de terapia se construya dentro de aquel niño o niña. Y es así como este resumen de mi vida y de mi experiencia como artista concluyo lo siguiente. 1. Debemos reconocer que el arte en general, pero sobre todo la danza en particular, es una herramienta que ayuda a la salud física y emocional de los seres humanos, sobre todo de los niños y de los jóvenes. El paulatino descubrimiento de sus habilidades físicas y emocionales los llevará a experimentar, ampliará sus posibilidades de expresión de forma que puedan integrarse o reintegrarse en la sociedad en la que vivimos. A las infancias se les guía, se les acompaña. Un individuo aprende a través de un proceso activo, cooperativo, progresivo y autodirigido. En este sentido podemos decir que el concepto de inclusión debe enfocarse desde una perspectiva más amplia. Cuando incluyes a alguien, se señala
Hay que abrazar sus emociones, su problemática. Va todo junto con el paquete, no se separa, pues el cuerpo de la emoción. Para incluir y diversificar se requiere de una reestructuración para la enseñanza, que integre campos como la psicología, nutrición, fisioterapeutas, inteligencia emocional, docentes realmente enfocados para la discapacidad. Queremos generar públicos, tenemos que empezar desde las infancias. Queremos sensibilizar a la sociedad, comienza por las infancias. Ya no son suficientes las herramientas que se enseñaron o las maneras en las que se enseñaba danza. Dejar las formas a un lado y comenzar a acercarte a la emoción y a su situación. Cuidar el no despersonalizar a la persona por su discapacidad o problemática en específico. El concepto es diversificar nuestras herramientas, una decisión y acto meramente personal. Aceptar los cambios nos exige nuevas formas de preparación que poco a poco iremos dominando. Hasta ahí. Gracias, querida Mari. Pues es un tema escabroso, pero es una realidad contundente lo que nos hace ver, a reflexionar la maestra Nadia. Y efectivamente, con esto de los derechos humanos, que están haciendo efectivos las familias, a las instituciones, por ejemplo, como docentes de arte o de danza específicamente, ahora hay una obligación por ley de que tienes que aceptar a todos los niños, a esa diversidad, con esas condiciones, y no hay poder que hagan entender que los docentes se requiere preparación para ello, pero entonces ya no apuestan por eso, y entonces echan la bolita, como así coloquialmente, ahí están, tú los tienes que atender, pero en ese atender así hay una irresponsabilidad institucional, pero el culpable directo es el docente. Eso es lo injusto de todo esto, que te quedas indefenso ante una falta de pedagogía apropiada a ciertas condiciones humanas, y todo el mundo se lava las manos, y es posible que al maestro, si no está haciendo su trabajo bien, lo den de baja, pierda su trabajo. Entonces, hay muchas cosas por hacer, pero lo pongo así. Gracias, Tania, por compartirnos esta ponencia. Bueno, pasamos a una segunda ponente, que es Abigail Jara, que la tenemos ahí arriba, nuestra invitada, que está en Veracruz. ¿En Veracruz? Sí, bienvenida. Leeré tu... No veo, disculpen. ¿Más cerca? Más tanto porque para Abigail. Ah, ok. Leeré tu semblanza, Abigail, perdón. Coreógrafa e investigadora intermedial sonorense. Primer coreógrafa mexicana que trabaja en el desarrollo de los robots para la escena. Sus propuestas se sitúan en el cruce de la danza, la ciencia y la tecnología, para lo cual ha colaborado con destacados artistas y tecnólogos con quienes desarrolla proyectos transmedia con sistemas de realidad virtual, sensores, inteligencia artificial, tecnología telemática y dispositivos inmersivos en el terreno del metaperformance. Reconocida por la revista Forbes en diciembre del 2023 como una de las artistas mexicanas más creativas en el mundo. Desde el 2019 colabora con el Departamento de Arte Digital y Medios Experimentales de la Universidad de Washington en Seattle, coproduciendo y desarrollando proyectos de investigación y creación escénica. Directora de la compañía de danza contemporánea Muse DC desde el 2001. Directora del Festival Internacional Cyber Encuentro Salvaje desde el 2021. Miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte FONCA 2018-2022.
Obtiene una maestría en investigación de la danza en el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de la Danza, CENI de Danza José Limón 2024. Actualmente es docente de la Facultad de Danza de la Universidad Veracruzana. Bienvenida. Adelante, Abigail. Hola, hola. ¿Me escucho bien? Sí. Ok. Bueno. Hola, buenas tardes a todas, a todos, a todes. Antes de empezar, quisiera agradecer al colectivo Reconociéndonos Danza, en especial a Claudia y a Boé, por abrir este espacio para pensar nuestras prácticas y reflexionar sobre la multiplicidad de propuestas que nos contienen y representan como agentes de la danza. Quisiera comentar que cuando me invitaron a hablar sobre inclusión y diversidad, escribí un texto. Se los envié a las organizadoras, pero después de escuchar las ponencias que se han presentado desde el jueves pasado, se me fueron abriendo múltiples preguntas y se me detonaron otros caminos. Entonces, sí, con respecto al tema de inclusión y diversidad, que quisiera compartir con ustedes hoy. Voy a empezar con una pregunta, pues con una frase que yo creo que en algún momento lo hemos escuchado todo el mundo. Esto no es danza. Justo ayer Boé hablaba que su trabajo se enfrentaba en muchas ocasiones con este cuestionamiento. ¿O qué tal ese no es un bailarín o no tiene un cuerpo de bailarín? Estas afirmaciones nos corroboran que existe un poder hegemónico de la danza contemporánea, una especie de policía dancística que determina lo que sí es danza y lo que no es danza, y también decide qué tipo de cuerpos son los que bailan, y en ese mismo sentido nos hemos encontrado con la tan repetida frase favorita de nuestros maestros: esa técnica no es una técnica formativa. Claro, o sea, el asunto es que el periodo de los inicios de la danza moderna en México, el poder hegemónico decidió importar ciertas técnicas avaladas por esta policía dancística para hacer la técnica formativa del país. Y algo que es algo que se continúa reproduciéndose en muchos de los espacios formativos. Y yo me he preguntado qué tipo de cuerpos son los que producen estas técnicas, qué tipo de pensamiento producen esos cuerpos producidos por esas técnicas, qué cuerpos quedan excluidos en nuestros contextos, y también me he preguntado si esa formación sigue siendo útil para todos los tipos del cuerpo que existen en el país y para todos los tipos de danza en la actualidad. Lo que más lo más interesante en esto, lo que me interesaría destacar de esto, es que esas preguntas ya se las hizo alguien en el siglo pasado. La coreógrafa y bailarina estadounidense Yvonne Rainer produjo una ruptura con la danza moderna, y su propuesta parte de la premisa de que todos pueden moverse y por ende todos pueden bailar. Yvonne Rainer cuestiona qué es la danza. En 1965 escribe el Manifiesto del No, que es un posicionamiento político que defiende el derecho a moverse y a tener un cuerpo fuera de las lógicas hegemónicas de la danza. Rainer se aleja del campo de la representación y se interesa particularmente en el movimiento. Propone que el cuerpo es expresivo en sí mismo y no necesita una transformación dramática o psicológica para comunicar algo. Considerar vigentes estas afirmaciones, preguntas: eso no es danza, ese no es un cuerpo para la danza, esas técnicas no son formativas, es negar o desconocer la misma historia de la danza. Es seguir actuando bajo las lógicas de la modernidad y repetir su dictado.
de lo que es y lo que no es danza. En la actualidad, la diversidad e inclusión en la danza son temas no resueltos, ya que hay una multiplicidad de propuestas excluidas por no ser validadas por el poder hegemónico de nuestro gremio, que actúa bajo las lógicas de la modernidad, en donde hay un solo centro de poder que valida lo que es danza y los cuerpos que la pueden reproducir. En 2007 hice una obra que cuestionaba los tipos de cuerpos y las edades de las bailarinas en la danza contemporánea. Invité a 3 bailarinas mayores, a la maestra Ana de Linton, quien falleció este año, a mediados de este año, a la maestra Valentina Castro. Sí, Valentina Castro es una de las bailarinas que bailó con José Limón y está en nuestros libros de historia, y Ana González. En ese momento ellas tenían alrededor de poco más de 70 años. Esa pieza causó incomodidad y extrañeza cuando me di a la tarea de buscar espacios para presentarla. El mismo coordinador nacional del INBA, en ese momento, que era Marco Antonio Silva, me dijo que ellas ya no bailaban y me recomendó que si quería espacios para mis obras, buscara bailarines jóvenes para mis futuros proyectos. Lo cual nos habla de que la danza contemporánea no es tan contemporánea y seguimos regidos por las lógicas de la modernidad. ¿Cuáles son estas lógicas a las que me estoy refiriendo? La época moderna se caracteriza por enaltecer a la figura, ¿no?, del artista. El artista con sus grandes narrativas y sus verdades universales. La época de los grandes relatos, como dice Lyotard. Se instaura también en esta época la falsa idea de individuo, que ha alimentado a las lógicas capitalistas de las que hacía mención Aidela Chino el primer día de las ponencias. Este individuo competitivo que sigue operando en la danza contemporánea actual. El cambio de paradigma de la época moderna a la llamada posmoderna se da a principios del siglo XX. A partir de estas posturas de los bailarines posmodernos, quienes con sus propuestas dinamitan la verdad de una danza absoluta, y ésta se abre a múltiples propuestas heterogéneas y locales. La danza posmoderna del siglo XX se caracteriza por una multiplicidad de narrativas y una pluralidad estética. Utiliza elementos del pasado, de la tradición, de la cultura, y los mezcla libremente. Entonces, ¿por qué un siglo después, ahora, en el 2024, seguimos padeciendo las malas enseñanzas de la época moderna, que justifica conductas discriminatorias y excluyentes? Ahora voy a pasar de un panorama general a un contexto muy particular, que es la danza contemporánea en Sonora, en donde el camino hacia una danza verdaderamente inclusiva aún enfrenta retos significativos que invitan a un análisis profundo y a una acción definitivamente colectiva. Me gustaría precisar que la inclusión en la danza contemporánea no solo se trata de dar espacio a diversas identidades en el escenario, sino de liberar de prejuicios sus espacios formativos, profesionales e institucionales. Permitir que la diversidad de cuerpos sean valorados en igualdad de condiciones y cuestionar la colonización del cuerpo y el pensamiento producidos a través del ejercicio obligatorio de técnicas corporales importadas. De igual manera, la diversidad que me convoca se refiere no solo a la inclusión de distintos tipos de cuerpos en la escena, sino también al respeto inclusivo con respecto a la clase social, el origen étnico, la identidad de género y las capacidades cognitivas entre los agentes de la danza. Reflexionar sobre la inclusión y la diversidad en las prácticas de danza que se llevan a cabo en el estado de Sonora implica cuestionar las dinámicas de poder en los procesos de creación, cuestionar las estructuras y la distribución del presupuesto cultural, cuestionar los criterios de selección para becas y festivales,
cuestionar los planes de estudio y las propuestas pedagógicas en las instancias educativas, y muy en el fondo, cuestionar la tendencia territorialista y excluyentista que históricamente caracteriza a la sociedad sonorense. Hermosillo es una sociedad clasista y racista. Te atienden dependiendo del color de piel y el acento con el que hablas, asegura el antropólogo social sonorense René Córdoba, quien menciona que Sonora tuvo leyes de discriminación racial antes que la Alemania nazi, recordando que en los años 20 se instauró la primera ley en contra de los matrimonios interraciales en el Estado. En ese sentido, el racismo forma parte de la narrativa social sonorense. Esto me hace recordar un acontecimiento que continúa en mi memoria y seguramente algunas de ustedes seguramente lo van a recordar. Bueno, si son de la camada. Claro. Voy a leer un fragmento de la ponencia de Tonatiuh Castro Silva presentada en el Simposio de Historia de Antropología de Sonora en el 2003. Abro cita. A media mañana, al entrar al baño de la escuela primaria Benito Juárez, ubicada casi en el centro de la ciudad de Hermosillo, en la colonia San Benito, un niño de 8 años de edad, que estaba en tercero de primaria, luego de ser insultado, fue arbitrariamente golpeado por 2 niños, otro de sexto y uno de quinto de primaria, por la simple razón de hablar como guacho y haber nacido en la Ciudad de México. Cabe mencionar que sus 2 padres, su mamá y su papá, eran hermosillenses y él nació en Ciudad de México por una cuestión de la vida de trabajo de sus papás. A su regreso, el niño de tercer año de primaria nunca se pudo defender ante el tamaño de sus otros contrincantes, que al tiempo que le tundían golpes y patadas, estando tirado, le gritaban guacho, vete de aquí, guacho, muérete, hasta que le reventaron las entrañas y de una patada le estrellaron el cráneo contra la pared. Cierro cita. Lo más lamentable de esta historia es que esos 2 niños agresores perpetuaron lo que una maestra de primaria incitó y una sociedad claramente racista permitió. Este evento sucedió hace más de 20 años, por lo que valdría la pena revisar qué tanto estas conductas sociales han permeado las prácticas de los grupos locales de danza y en ese sentido revisar si con el paso del tiempo se han transformado esas narrativas racistas, clasistas, territoriales, y a partir de eso plantear líneas de acción para construir un presente y un futuro para la danza sonorense libre de prejuicios. Pero como mencionaba hace un momento, la diversidad y la inclusión en la danza son temas no resueltos en los que hay que trabajar colectivamente. Yo soy orgullosamente sonorense, nacida en Hermosillo, crecí entre arena, desierto y mar. Y no puedo hablar desde otro lugar que no sea un conocimiento situado. Me fui de Hermosillo en los años 90 a estudiar danza a Monterrey, Nuevo León, y a partir de ahí me he desplazado a distintos lugares. He vivido en Barcelona, en Ciudad de México, actualmente en Veracruz, en Jalapa, Veracruz. Y no hay un lugar al que llegue por primera vez que no me presente como sonorense, ya que mi identidad sigue estando en el norte y he entendido que declararme norteña facilita la comunicación con cualquier persona de otro lugar. ¿Por qué? Porque de esa manera se entiende el volumen, mi tono de voz, lo directo de las palabras, lo confianzuda, etc. Soy sonorense, pero en el único lugar donde no me consideran sonorense es en Hermosillo, dentro del gremio dancístico. En ese sentido, la exclusión ha afectado el vínculo con mi tierra natal. A lo largo de más de 20 años de trabajo profesional, han sido pocas las ocasiones que he tenido la oportunidad de compartir mi práctica dancística en Hermosillo. Por ejemplo, el Festival del Desierto para la Danza ha sido un espacio impenetrable para mí. El año pasado, cuando Manuel Ballesteros estaba en la dirección de danza del Instituto Sonorense de Cultura, me invitó, por fin,
me invitó por fin al desierto y dije, por fin se va a romper la maldición, ¿no? Pero por cuestiones del destino, Manuel renunció, entró una nueva funcionaria, quien ni siquiera me canceló formalmente. Simplemente me dio el avión, me dio continuidad, después me dejó en visto en WhatsApp y ya, nunca más supe de él, ¿no? A pesar de saber que mi compañía era beneficiaria del apoyo para grupos artísticos de México en Escena, del FONCA, y contaba con presupuesto para llevar a mi compañía a Hermosillo. Las razones no las supe nunca. Ser norteña y no vivir en el norte se convirtió en un conflicto de identidad en algún momento, pero encontré algo que me daría sentido. Según la teoría de Bourrier, el ser radicante introduce la posibilidad de una ética y una estética de las migraciones. La indagación sobre la obra de Bourrier me ha permitido reconocerme en el ejercicio de no ser habitante de un solo territorio, sino definir mi estadía errante en múltiples territorios donde he estado de paso. Me sitúo en el desplazamiento no solo de territorio geográfico. La movilidad y el modo de la errancia también constituyen mis modos de producir y de establecer relaciones en el trabajo dancístico. Mis raíces son móviles y han sido capaces de hibridarse en cada territorio habitado, lo que me ha permitido definirme como una creadora sonorense en cualquier lugar a donde voy. He observado y experienciado por años cómo las prácticas excluyentes operan desde los grupos de poder en la danza en Hermosillo. El camino y me ha mostrado el camino que no quiero replicar. Como mencioné con anterioridad, no puedo hablar desde otro lugar que no sea un conocimiento situado. Y en ese sentido me parece importante compartir hacia dónde me ha conducido esta reflexión. Uno de los principios de mi práctica es dejar entrar al proceso de creación todas las particularidades de los participantes, construir sobre una diversidad de voces, de cuerpos, de posturas y de potencias, lo cual opera, como dice Rebecki, como una activación de verdaderas particiones de lo sensible, de lo decible, de lo visible y de lo invisible. Y por su lado, se activan nuevos modos colectivos de anunciación, que a su vez dan paso a nuevos modos de creación y producción para otras creadoras y creadores. Estoy convencida de que hay que abrir el conocimiento para que siga circulando, que éste tenga la posibilidad de mutar y evolucionar en otros procesos y materialidades. Dentro de los procesos de creación desde mi práctica he decidido soltar el control determinista, desplazar las fronteras disciplinares y abrir mi práctica a la multidimensionalidad, configurar estructuras coreográficas dúctiles, fluctuantes, inciertas y caóticas, fuera de las lógicas de control en las que opera la creación coreográfica tradicional en la danza. Desde mi práctica es posible compartir el poder de co-creación y redistribuir los roles de participación dentro de las obras, con los antiguos asistentes pasivos, los espectadores, ahora asistentes activos o co-creadores, mediante dispositivos interactivos y estrategias inmersivas que modifican el acontecimiento escénico. Así que agradezco a quienes me han servido de ejemplo para tomar el camino contrario a los postulados de la modernidad. Aunque la danza contemporánea en Sonora ha dado pasos significativos hacia la inclusión, este espacio organizado por el colectivo Reconociéndonos Danza es un claro ejemplo de ello y por lo cual aplaudo. En este momento es crucial ir a la acción y reconocer que aún hay mucho por hacer. Para que esto sea posible es necesario un compromiso colectivo de artistas, instituciones y políticas culturales para construir un campo donde la diversidad no sea solo tolerada, sino practicada y celebrada. Que esta sensibilidad realmente contemporánea nos permita abrazar la riqueza de nuestras diferencias, convirtiendo a la danza contemporánea sonorense en un verdadero reflejo de la pluralidad que define nuestra cultura del norte. Con esto
termino mi participación y de nuevo agradezco el haberme incluido en esto. Te agradecemos tu participación y bueno, Abigail, de mi parte lamento mucho lo que me ha ocurrido. Espero algún día nos perdones, aunque no soy directamente involucrada, soy sonorense. Espero que esto empiece a modificar y creo que otra vez, insisto, este momento creo que va a marcar una nueva ruta en los comportamientos. Y yo espero que tenerte aquí y ver tu trabajo escénico en algún momento. Y bueno, por otro lado, no eres solo la víctima, nosotros también por mucho tiempo nos quejamos del centralismo, donde a los grupos de la periferia no nos invitan al centro, a otros teatros, ¿no? Como Bellas Artes, es también doloroso, pero es una realidad también que si no eres muy conocido allá, no tienes amistades, amigos, no te invitan. Entonces, creo que es algo que lo padecemos de alguna manera los grupos independientes que están en la periferia. ¿Sí me escuchas? Ok, gracias. Bueno, vamos a seguir y vamos a tener a la tercera participante, que es la compañera Alice Alguero. Licenciada en Artes Escénicas, opción Danza Contemporánea por la Universidad de Sonora y Danza Movimiento Terapeuta, certificada por la Casa de Movimiento y el Consejo Popular de Salud Mental Comunitaria de la Facultad de Estudios Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Artista interdisciplinar y docente en las áreas de improvisación de contacto, danza y circo contemporáneo, encuentra una profunda fascinación por las dimensiones emocionales, relacionales y políticas del cuerpo habitado. Ha presentado su trabajo como ejecutante y coreógrafa en múltiples foros de danza y circo de nivel internacional y colaborado como intérprete con proyectos como La Infinita Compañía, Agua Noches de Teatro, Tránsito 5 Artes Escénicas, entre otras. Se ha desempeñado como docente en instituciones como los Talleres Libres de Danza UNAM, la Academia Mexicana de Artes Circenses, la Licenciatura en Artes Circenses Contemporáneas de Circo de Mente, el Centro Cultural Olin Yolitsky y la Cátedra Extraordinaria Gloria Contreras en Estudios de la Danza y sus vínculos interdisciplinarios de Danza UNAM. Adelante. Antes que nada me sumo a la ya repetida muchas veces gratitud que han expresado muchas compañeras y compañeros a todo el colectivo de Reconociéndonos por esta iniciativa, igual que Abigail, yo también como siento mucha esperanza en esta iniciativa. Entonces, muchas gracias por su trabajo, muchas gracias por invitarnos a estar acá. Yo al revés, a mí los lentes estos me sirven para ver de lejos porque no para ver. Entonces, hablar de política cultural gubernamental es hablar del cumplimiento de una agenda, tachar objetivos de una lista. Cuando hablamos de una agenda estatal, ya sea estatal en la noción de estado que contempla Sonora, Jalisco o Chiapas, o en aquella que refiere a toda estructura de poder sobre una población, aquí me parece importante sí puntualizar que me voy a abocar a la segunda acepción. Cuando hablamos de una agenda estatal, es inevitable abrir la caja proverbial y preguntarnos aquello que guardamos para que no nos tachen de revoltosos. ¿Qué quiere el Estado de nosotras? ¿Cuáles son los objetivos que conforman su agenda y qué papel jugamos las artistas en ella? En esta ponencia me interesa, más que ofrecer respuestas, darle cuerpo a algunas de las preguntas que me resultan tan apremiantes como la picadura del mosquito, pero que de no encontrarme en un foro como este, también guardaría en el closet de quienes todavía aspiramos a ver nuestro número de folio entre los
la próxima convocatoria gubernamental. Con esto dicho, tampoco pretendo ser la primera persona en hacer estas preguntas en voz alta, sino todo lo contrario. Mi esperanza está en el encuentro con otros que compartan la inquietud de ver y construir un clima para la danza mucho más comunitario, diverso y estimulante. La primera es quizá la más común de ellas. ¿Por qué la danza no es accesible para todos? Para pensar en torno a esta pregunta es pertinente mirar hacia las estructuras políticas que configuran la manera en que quienes nos dedicamos a la danza hacemos nuestra labor. No solo como creadores, sino como docentes y promotores del arte del cuerpo en movimiento. Dado que mi práctica profesional se desarrolla en mayor medida en los dos últimos campos, yo voy a enfocarme en el ámbito de la educación. Si hablamos de accesibilidad y políticas públicas, tomando en cuenta que las segundas determinan a la primera, una de las cuestiones a considerar es qué tipo de danza es la que el Estado califica de valiosa. Quien quiera que haya aplicado alguno de los programas culturales estatales, que para muchos de nosotros constituyen la única vía sustentable para ejercer nuestro trabajo artístico, sabrá que uno de los rubros presentes en cada una de las convocatorias es el de la justificación, a veces inserta en el de objetivos. En este apartado, los artistas tenemos que argumentar de qué manera nuestra labor se alinea con los objetivos del Estado, es decir, cómo nuestro arte es innovador, pero no subversivo, original, pero promotor de las tradiciones, necesario, mientras atienda a las necesidades previamente aprobadas por la institución. Entre estas necesidades frecuentemente se encuentra la preservación de la identidad cultural, como en el caso del PACMIC, la profesionalización, como en el caso del PECDA, o el fomento al consumo de obras o eventos artísticos. En ningún caso se plantea de manera puntual la necesidad de educar cuerpos más sensibles, más presentes, más felices. Cuando se invita a la apreciación artística, como la nombra una convocatoria municipal de creación reciente, es desde una posición que circunscribe a los artistas a un rol de producción y al público a uno de consumo, en una transacción similar a la que critica Freire cuando habla de la educación bancaria, en la que los profesores depositan el conocimiento antes ausente en las mentes de los estudiantes. Así, para la política cultural estatal, el artista es un cuasi colonizador que lleva la cultura a donde antes no la había. Este carácter transaccional queda reafirmado cuando se considera la cantidad de programas que convocan a la realización de talleres de un día con duración de 1 o 2 horas, como si el acercamiento a las artes fuera un asunto de una sola ocasión, o sea, un objetivo que se tacha del año. La danza como educación dentro de la política cultural estatal queda reducida a 3 posibilidades: un taller efímero, de estos de 1 día o 1 hora, un taller semestral que se oferta como un pasatiempo, o un proceso de profesionalización enfocado a un gremio ya constituido. ¿Qué alternativas nos quedan a quienes trabajamos la docencia desde una postura que concibe a la danza como una experiencia vital del ser humano y no como una forma de matar el tiempo o como el producto final de un montaje? A lo largo de los últimos años, mi práctica dancística se ha enfocado en una disciplina que se posiciona deliberadamente fuera de la academización, que es la improvisación de contacto. Desarrollada por un grupo de atletas y bailarines en la década de 1970 bajo la guía de Steve Paxton, que nació en Phoenix en 1939 y murió a principios de este año. La improvisación de contacto no cuenta con títulos o certificaciones que validen a un practicante como lo suficientemente listo para ejecutar o instruir en la forma. Esto por decisión expresa de sus creadores. Desde su concepción y por definición, como un sistema de movimiento en evolución, la improvisación de contacto es una técnica antiacadémica
en el sentido de que no sigue la línea formación, profesionalización, consagración que caracteriza a los modelos académicos tradicionales, incluyendo al de la danza contemporánea. Pese a su aparente espíritu anarquista, o quizá gracias a él, cito, la influencia de la improvisación de contacto puede ser apreciada a través de la coreografía, ejecución y entrenamiento de la danza moderna y postmoderna a nivel mundial, especialmente en relación al partnering y al uso del peso. Cierro cita. Además de su relevancia técnica, la improvisación de contacto posee un componente que la vuelve, según mi experiencia, una forma de danza profundamente conmovedora y revolucionaria, la conexión interpersonal. Es imposible practicar improvisación de contacto sin una escucha profunda y un fuerte sentido de apertura a la confianza mutua y a la vulnerabilidad. El penetrante contacto físico inherente a la forma lo hace ineludible. Lo anterior la convierte en una práctica que integra lo físico, lo emotivo y lo social de una forma que me resulta tan fascinante como necesaria, no solo entre bailarines, sino entre personas que aspiran a construir relaciones más conscientes, sanas y satisfactorias. Con esto presente, posterior a mi licenciatura en danza contemporánea y tras encontrarme con la práctica de la improvisación de contacto, estudié un diplomado en danza movimiento terapia, atendiendo a mi necesidad de compartir el potencial sanador y comunitario que encontré en el movimiento y de dedicarme a la danza desde estos lugares sensibles, incluyentes y no académicos. Es evidente que cuando un proyecto artístico profesional se enfoca en lo crucial de construir comunidades y de facilitar prácticas terapéuticas, lucrar con el mismo no es lo primero en su lista de prioridades. Aunque es perfectamente ético cobrar lo justo por la labor propia, me encontraría sumida en contradicciones si acostumbrara a pedir una cuota fija por mis sesiones de danzaterapia para personas trans, por ejemplo, o para los sectores vulnerables que mencionaba Nadia hace rato, o si pretendiera fundar una comunidad auténtica que requiere el pago de una membresía. Con esto último me refiero a la ironía que supone el hecho de que, en lo que respecta a prácticas artístico-terapéuticas, quienes las necesitan con más urgencia son quienes no pueden pagarlas. Es aquí donde entra en cuestión la importancia de que sean las instituciones en su carácter administrativo de los recursos de la población y no las personas quienes cubran los costos de realizar actividades artísticas con un impacto social. El problema aparece cuando el Estado tiene un concepto limitado de lo que significa el impacto social. Y es entonces que tienen cabida las preguntas que refería al inicio. ¿Por qué las instituciones priorizan lo académico a lo comunitario? ¿Por qué la política cultural estatal sitúa a la danza en la categoría de producto y no de proceso? De virtud a ser admirada y no de experiencia a ser vivida. De estas preguntas se desprende la siguiente. ¿Por qué la conciencia sensible y creativa de nuestros cuerpos no forma parte de los currículums de educación básica obligatoria y gratuita? Es probable que la mayoría estemos familiarizados con la educación física y la danza folclórica como asignaturas escolares. Sin embargo, estas son disciplinas en las que el cuerpo es concebido como un instrumento de eficiencia cuantificable. La coordinación, la retentiva y la obediencia son evaluadas con un valor numérico. Pensando en esto me pregunto, ¿qué impacto tendría una educación dancística, ya sea a nivel básico o profesional, que parta de la conexión intrapersonal, es decir, entre todo esto, e interpersonal, y no de la conformación a estándares preestablecidos? La manera en que estos estándares se configuran en una concepción generalizada sobre la danza, caracterizada por el academicismo y el elitismo, hace que la apertura de espacios para la educación y la creación artística, dancística en específico, que sean diversos, inclusivos y que respondan a las necesidades demográficas de cada territorio, así como a la sostenibilidad de sus facilitadores, suene utópico. ¿Hasta dónde llega nuestra responsabilidad como trabajadoras y trabajadores de la danza en la construcción de un concepto de danza más plural y accesible? ¿Qué narrativas seguimos perpetuando nosotros como gremio
dancístico? ¿Qué narrativas perpetuamos para que la danza siga siendo sinónimo de dolor y sacrificio? ¿Cómo deconstruirlas y trascenderlas? Como advertí al comienzo de esta participación, considero las preguntas más potentes que las respuestas, en tanto que las respuestas prescriben y las preguntas movilizan. Las políticas gubernamentales que comprenden la danza como pasatiempo o como profesión, y nunca como una manifestación intrínseca de la corporalidad humana, no son de carácter fijo ni monárquico. Es en el conjunto de individualidades críticas, sensibles y abiertas a repensar nuestros campos de acción, donde podemos cultivar las danzas que queremos danzar. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por los cuestionamientos. Da lugar a estar moviendo el pensamiento en este momento, a preguntas interesantes. Y bueno, vamos a dar paso a la última ponente, Alejandra Olay Rodríguez. Bueno, primero mis ojos. Alejandra es periodista, editora y promotora cultural con 30 años de experiencia en medios de comunicación y difusión cultural en Sonora, México. Reportera, columnista, editora y jefa de información en periódicos locales. Ha conducido programas en Radio Sonora y Radio Universidad. Autora del podcast Agentes de Cambio, coordinadora de difusión cultural, instituciones estatales y municipales, donde desarrolló estrategias de comunicación del Festival Alfonso Ortiz Tirado, Un Desierto para la Danza y Fiestas del Pitic, entre otros. Ha participado en diplomados y seminarios sobre gestión cultural, periodismo y adicciones, cofundadora de la agencia Narrativas. Adelante. Muchas gracias. La verdad es que estoy muy contenta de escuchar a cada una de las compañeras. Extraordinarias ponencias, de verdad. Muchas gracias. Creo que me voy a quedar corta en comparación de lo que ustedes han presentado, pero lo hago con el deseo de poder ahí sumar más preguntas. Espero que puedan servir de algo, ¿verdad? Desafíos que persisten. Reconocernos es difícil, hay muchas capas encima. La que se crea con la experiencia, con la costumbre, por el cansancio o la resignación. Pero hemos aquí, reconociéndonos luego de muchos años de leernos y de vernos en la escena. Por eso les agradezco la invitación y la iniciativa de reencontrarse y abrir diálogos. Muchas gracias. Entre los puntos propuestos por la organización, elegí el tema de la promoción y la difusión a partir de esa pregunta detonadora planteada por ustedes. Atienden oportunamente la compleja y diversa realidad de los artistas que actualmente producen acción y pensamiento en México. ¿Sabemos la respuesta? No. La promoción y la difusión no atienden oportunamente la compleja y diversa realidad de los artistas en Sonora, para no irnos tan lejos. El 14 de septiembre de este año escribí mi columna Voz de Vuelta, algo que me había comentado Claudia que la movió mucho y le resonó y que a mí me sigue resonando también. En estos días, en ese momento, el 14 de septiembre, me he sentido como espectadora de dos mundos paralelos. En uno, se aprueba la reforma fiscal, se rinden informes de gobierno, se prepara la entrega de estafetas de la Presidencia de la República, de diputaciones y alcaldías. En forma cotidiana sabemos de balaceras, desapariciones y violencia familiar. En otro, artistas, promotores y gestores culturales organizan eventos, temporadas teatrales, estrenos de películas, conferencias y talleres, promueven a jóvenes talentos, lanzan colecciones editoriales y buscan la forma de vivir su profesión. Parecen dos mundos paralelos, pero no lo son. Conviven en el mismo espacio, en el mismo tiempo, pero no en la misma sintonía. Esto me lleva a contarles que aunque quiero enfocar mi mirada solo sobre ese sector productivo tan importante, escucho las balas. Me duele México y su violencia, su momento político, la violación permanente a los derechos humanos y este ruido excesivo en las redes. Vemos tanto que ya no vemos.
Ya no es necesario difundir un evento con tanta anticipación porque se olvida, a menos que tengas recursos para pagar publicidad, pero eso es otra historia. Y para acabarla de anular, estamos enfrentando la indiferencia institucional por ideologías políticas y reducción de presupuestos para la cultura y el arte. Porque aunque nos digas que sí hay dinero, no hay capacidad de gestión. Hay mucho evento, pero no hay proyecto, ni análisis, ni equipo entre las instituciones y los diversos gremios. Sin ánimo de polemizar, ni atacar o defender administraciones, de verdad necesitamos resolver. Ir a la acción. Nos urge resolver, nos urge construir una agenda de la danza contemporánea articulada y acompañar a coreógrafas y coreógrafos, bailarinas, bailarines, con un programa de difusión y comunicación con respaldo institucional, empresarial y de asociaciones civiles, que vayamos caminando de manera paralela con su difusión e ir haciendo alianzas. Es necesario contar quiénes son, de qué hablan, cómo trabajan. También hace falta tomar acciones afirmativas que nos permitan reducir desigualdades y promover la inclusión de fondo. Pero vamos por partes. ¿Cómo difundir y promover de manera oportuna la compleja y diversa realidad de los artistas que producen acción y pensamiento en Sonora si no hemos logrado entrar en la conversación? Me queda claro que el mundo paralelo de la creación es el alma de la fiesta y que no debe estar sujeto al marketing, al deseo de llenar teatros que a nadie le molesta, o a un tema de moda, aunque tampoco es malo tener estrategias para posicionar ciertos temas desde el arte en momentos coyunturales. Ahora bien, ¿quiénes tienen la responsabilidad de difundir y promover sus acciones y pensamientos? ¿Y cuál es el punto de partida? El artista crea y entonces las personas promotoras, periodistas, servidoras públicas difunden, y por el otro lado, las personas a las que todavía llamamos público deben estar receptivas y valorar el arte y asistir y maravillarse y traer a más personas y lograr la magia. ¿Será? Esto me lleva a más preguntas, como muchas de las que han planteado, y creo que es un foro pues lleno de preguntas y de ganas de movernos a la acción. ¿Cuáles son los temas que están abordando desde el arte, en este caso desde la danza contemporánea? ¿Cómo resuenan con la comunidad? ¿Con qué personas quieren dialogar? ¿Cómo han medido el efecto de su propuesta? ¿Cómo esperamos que la gente sepa qué es danza contemporánea si no saben ni quiénes son, ni cómo trabajan, ni por qué lo hacen, ni con quién, ni dónde? ¿Cómo nos estamos comunicando? Hace 11 años, la entonces directora general del INBA, en una mesa sobre difusión cultural en México, dijo que la difusión debía pensarse en forma global. En ese sentido, entre comillas, el Internet y las redes sociales exigen ser creativos en el diseño de estrategias de comunicación. Cierro comillas. Yo me pregunto, y creo que nos preguntamos todos, ¿hemos logrado ser creativos en el diseño de estrategias de comunicación? Creo que en Hermosillo hay esfuerzos notables desde lo artístico que han logrado posicionarse en las redes sociales como Atanos Teatro y el Mentivero, por ejemplo. Y en ambos casos creo que tiene bastante que ver el hecho de contar con un espacio cultural propio. ¿Dónde ubicamos a les bailarines de danza contemporánea? ¿Solo en la Unison o ya no están en Casa Cultura? No sé, habría que pensarlo. Ya lo plantea Benjamín González Pérez, un investigador, todas las comillas, todos los procesos culturales, artísticos y creativos requieren de un espacio físico. Los espacios culturales son necesarios para que las y los creadores se encuentren con sus públicos y pongan a disposición los resultados de su quehacer creativo y puedan dialogar con las comunidades donde realizaron esos procesos, la colonia, el barrio, la ciudad, para que se apropien de sus propuestas, que las hagan suyas, las valoren e incluso las defiendan. Ahora bien, entre esperar a que el público venga o se lleve el arte al público, seguimos hablando de un público pasivo que acudirá a nuestro llamado para iluminarse con la propuesta artística y que aplauda al final, regresando a su vida cotidiana, renovada, tocado por el arte. Se sigue creyendo que debemos ir al encuentro de eventos efímeros y con diálogos superfluos entre autoridades y comunidades. Entre las mayores aportaciones de las tecnologías de la información y plataformas tecnológicas está la forma de comunicar acciones, eventos, programas y proyectos. Esta tarea dejó de estar en manos solamente de los medios de comunicación como radio, televisión y prensa. Recuerden el fanzine, que fue como una opción porque no había manera de... Queremos comunicar más rápido la información. Dejó de estar en manos solo de las instituciones públicas y privadas y se abrieron caminos para que todas las personas pudiéramos compartir información. Pero ojo, compartir diseños no ha sido suficiente ni ha sido la mejor forma de aprovechar esta oportunidad que nos dan las redes sociales.
pedirles que me disculpen porque mi aportación está llena de preguntas. Esto lo escribí antes de ver que todo ha estado lleno de preguntas y definitivamente no alcanza a abordar ni por lejos el complejo andamiaje en el que estamos metidos. Desde las instituciones, desde la creación, desde el periodismo cultural, que no ha desaparecido de todo, pero que está muy acotado. Desde la visión que tenemos de una difusión cultural que muchas veces se ha asumido que solo deben resolver las personas que integran equipos de comunicación. Una vez que está listo el producto artístico, los programas de eventos ya están armados. Hay que difundan los de difusión cultural. En este punto necesitamos trabajar de manera coordinada desde la base y entender que necesitamos enfocar esfuerzos sobre problemáticas que sí podemos transformar. Creo que necesitamos escuchar historias edificantes, necesitamos el arte, necesitamos la poesía, necesitamos sonreír más como sociedad, necesitamos abolir la apatía, recuperar la curiosidad, el deseo de saber, el deseo de contar y dialogar. Necesitamos hacer equipo, dejar de trabajar aislados, necesitamos unir esfuerzos, porque la difusión cultural no solo compete a quienes informan y comunican. La difusión cultural nace prácticamente desde la idea de lo que se quiere, del pensamiento que es necesario visibilizar a través del cuerpo y de la música. La difusión no puede limitarse a entregar un programa a una o dos personas para que resuelvan el cómo se difundirá y resonará con las personas de allí, que van a escuelas y oficinas, con altos niveles económicos o muy elementales, académicos, o muy elementales. ¿Cómo nos estamos comunicando con nuestra comunidad? ¿Cuánta curiosidad tiene la periodista o el periodista que necesita saber cómo nació esa idea que le ha llenado los ojos y la emoción en el teatro? Ya me queda poco tiempo, solamente les quiero decir que pues tenemos las mesas narrativas y que nosotros estamos súper listas para apoyarles y pues hagamos que la comunidad reconozca a sus artistas y que las instituciones se amplíen la mirada, porque no solo se trata de organizar un festival de danza que si no va acompañado de una estrategia seria de desarrollo humano, pues no servirá de mucho. Muchas gracias. Bueno, estimados escuchantes, el tiempo está limitado ya. Agradecemos a cada una de las compañeras ponentes. Y vamos a pasar a la parte de preguntas. Iniciamos en este momento. Por allá levantó la mano el compañero Izaguirre. Gracias. Bueno, pues muchas felicidades a las participantes de esta mesa y al moderador. Permítanme la metátesis. Yo quisiera, si me permiten, hacer una referencia panorámica a un elemento que cruza en distintos planos y desde distintas posiciones los trabajos de la mesa. No solamente lo he visto aquí, lo he visto en las otras mesas en las que he participado, igualmente en diferentes grados, como tiene que ser, pero que en función del trabajo que tendrán los organizadores para sintetizar los trabajos, me parece que podría ayudar también. Me quiero referir a la actitud, no sé si intencional o intencional, si voluntaria o involuntaria, de catarsis que atraviesa las mesas. Y repito y enfatizo, no sé si voluntaria o involuntariamente, no sé si intencional o por azar. Y cuando hago referencia a la catarsis como actitud de exposición, no quiero de ninguna manera referirme a las connotaciones peyorativas que comúnmente suelen atribuírsele a ese fenómeno profundamente subjetivo, sino que, al contrario, quiero recuperar el sentido aristotélico de esa actitud, de esa bondad subjetiva, porque estoy convencido de que en la catarsis, como actitud purificadora del cuerpo y del espíritu, se abren las posibilidades de una manera muy generosa para decir, y para decir
como lo han hecho aquí, públicamente y con toda la valentía con la que las hemos observado. Repito, la actitud catártica la he palpado en distintos grados a través de las mesas, pero me parece que esta lo pone de manifiesto de una manera muy bien. Y pues en un foro como este, con el espíritu que tiene, me parece que es fundamental crearnos las condiciones para poder decir lo que haya que decir. Muchas gracias. Gracias, Juan. Bueno, en ese sentido, sí opinaría, cuando yo leí cada una de las ponencias, efectivamente me sucede un poco lo que le sucedió al maestro Juan Zaguirre. Sin embargo, en un acto de conciencia, digo yo, muchos son jóvenes, tienen mucho que decir, hay efectivamente un malestar, claro, como yo lo tuve en su momento de joven, pero nunca tuve estos foros para poder decirlo, aunque sea mal dicho o mal escrito, pero no hubo posibilidad, solo te quedabas con el coraje adentro, no había catarsis. Entonces aquí agradezco que se esté iniciando con este proceso, nuestro nuevo proceso, que quizá con el tiempo y si continuamos aprenderemos a ser más formales o más estrictos, más rigurosos, más reflexivos, o menos, pero ojalá no termine, pues, ojalá esto no termine. Y entonces sí, estamos ahorita debe haber mucha apertura a la comprensión, a la empatía, a todos estos valores que en este momento reclaman los nuevos tiempos. Y en ese sentido, pues, creo que vamos ganando. Vamos ganando. ¿Seguimos? ¿Alguien más? ¿Claudia? Muchas gracias a todos los ponentes. Me quedo pensando que hemos alcanzado a ver la relación tan directa que tiene lo que hacemos con el sector educativo, por ejemplo, ¿no? Que hay un camino bastante claro y evidente. Pero creo que también una de las posibilidades sería en estas intenciones que han surgido de sentarnos a hablar con las personas indicadas y las autoridades que nos pueden ir abriendo los caminos. El sector salud, o sea, creo que tenemos que vincularnos directamente con el sector salud en toda esta cuestión de, pues, que tiene que ver más con neurodivergencias, ¿no? Por ejemplo, lo que mencionaba Nadia, que fue muy neutro en comparación a cosas que hemos platicado, ¿no? en otros momentos. De verdad, ahorita me parece que se está dejando una responsabilidad tremenda a los maestros en contextos absolutamente vulnerables, no solo de los alumnos, los grupos de estudiantes, sino los mismos maestros. A mí en esta política de las retribuciones que ya muchos conocemos, me tocó ir a dar un taller para maestros. No voy a decir la institución, pero me tocó ir a dar un taller para maestros por una iniciativa de una maestra, como que lideré por ahí esta institución, y fue una necesidad personal de ella buscar a través de las instituciones culturales gente que pudiera darle una mínima capacitación a sus maestros para atender el nuevo programa de artes, ¿no? Y los mismos maestros, o sea, yo no sabía tanto, ¿no? Pero por ejemplo, cuestiones como de que ahora es 1 hora a la semana para artes. En esa hora los maestros tienen que cubrir 4 o 5 disciplinas artísticas. Sin los espacios, sin el material, sin la información. Los maestros que por fortuna están especializados, no sé, en algún área como danza folclórica, tienen que andar buscando por sus propios medios información de las otras disciplinas para poder cubrir el programa, ¿no? Eso en el sector salud, donde, repito, hay una relación directa y es muy claro que podemos incidir porque
porque hay trabajo de sobra desde el sector artístico para poder abonar en esos territorios, ya sea capacitando maestros o ya sea como maestros de artes en las mismas instituciones, no sé. Pero en el sector salud, muchísimo más. O sea, en Latinoamérica, en otros países de Latinoamérica, las instituciones de salud están absolutamente vinculadas con las artísticas específicamente. O sea, es teatro, danza, música, artes plásticas en los hospitales, en los albergues. Creo que ahí, escuchándolas, sobre todo a Nadia y a Ali, creo que ahí puede ser un área de oportunidades, como se ha estado manejando el término, ¿no? Y más que buscarle nuestro propio territorio, ¿no? Pues relacionarnos con otros donde más claramente podemos ser útiles y precisos, ¿no? No excluyendo obviamente, ¿no? Aquí tenemos mucho trabajo que hacer, pero empezar a atender líneas de comunicación hacia otros sectores. Bueno, ese es un pensamiento. La otra es muy impactante, escuchar a Abigail, que además es una amiga cercanísima, queridísima, que hemos trabajado juntos mucho tiempo. Es tan fuerte eso que plantea que ni yo con los 20 años que tenemos de conocernos, ni siquiera yo lo tenía claro. Trabajando con ella, yo teniendo una relación un poco más estrecha acá con la comunidad de acá, no me impactó cuando me mandó su ponencia. Fue como que fuerte, que ni yo siendo parte de esto, siendo parte de su vida, de su trabajo, tampoco lo tenía claro. Pues así de fuerte es la ceguera de la exclusión o del privilegio de ciertos lugares para no ver lo que estamos excluyendo, ¿no? O a quienes estamos excluyendo. Muchas gracias por ponerlo sobre la mesa, y yo sé que ha de haber sido súper difícil, ¿no? O sea, después de tantos años sintiendo algo así, declararlo de una manera tan directa en un contexto, pues te metiste a la boca del lobo, ¿no? Pero a una buena boca del lobo. Qué bueno que fue aquí. Muchas gracias, Abigail. ¿Puedo hablar? ¿Sí? ¿Me escucho o no? Sí. Ah, sí. Bueno, primero rapidísimo lo que dices, Claudia. A mí me tomó una semana después de escribirlo también poder decirlo, ¿no? Porque te dije cuando hablamos que no podía decirlo sin llorar, ¿no? Pero bueno, lo fui como trabajando y preparándolo. Y yo dije, pues, ¿qué más puedo ganar? ¿Que me excluyan de Hermosillo? O sea, digo, ya excluida ya estoy. Entonces, eso fue como mi apuesta. De hecho, pues, agradezco muchísimo pues, que estar aquí. Y lo otro que dices, me parece muy importante considerar cómo, o sea, nuestro campo de trabajo, pues, que es la danza, el movimiento, el cuerpo, creo que no estamos valorando, o sea, lo que se está develando desde otros campos de investigación. O sea, por ejemplo, la neurociencia, desde las neurociencias, están hablando, pues, que la danza, o sea, el ejercicio de la danza, para cualquier persona, pues, es algo que trae beneficios para la nueva generación de conexiones neuronales, ¿no? Para la empatía, para generar empatía con nosotros, para ¿no? En el proceso de hacer danza entre los bailarines, pero también con el público, se produce un fenómeno que se llama neuroacoplamiento, y eso, o sea, hace justo eso, o sea, cómo me conecto con el que baila y cómo yo también genero esas mismas conexiones, ¿no? Internas a partir del observarlo, pero también el hacerlo, ¿no? Entonces, también si volteamos hacia esos otros campos y también nombramos pues la importancia de lo que
genera pues los beneficios de la práctica de la danza para cualquier persona, creo que seríamos pues eso, incluidos en otros campos, ¿no? Que me parece que es un área de oportunidad, como tú dices tú. Y pues eso. Buenas tardes. Voy a poner por acá para que nos voten el país de cortina. Bueno, me presento rápido más. Es como un agradecimiento que lo quería hacer cuando inició este proyecto, se pudiera decir así. Iniciativa. Pues me presento así rapidito. Soy Omar Alejandro Montaño Ríos. Soy estudiante de danza contemporánea en la Universidad de Sonora. Y mi comentario es que estoy muy agradecido por este espacio porque me ha enseñado y me ha hecho darme cuenta de la magnitud de buenas personas y muchísimo más mejor seres humanos que tenemos en esta área donde estoy estudiando. Y no sé, nomás el último comentario, darme cuenta que la danza contemporánea literalmente me salvó la vida, porque estaba en un punto donde no sabía qué hacer y me hizo conectar cosas que decía yo, wow, o sea, qué interesante es como un movimiento me puede como tocar tierra. Y esto, muchas gracias por escucharme. Bueno, ya la tenía desde hace mucho, así que no la voy a aguantar ahora. Me parece muy provocativo tu proceso, Ali. Voy a usar la palabra yo, no la usas tú, migrando profesionalmente o vivencialmente, no sé cuál plano prefieras usar para tu propio proceso, del ámbito academizado de la danza o de las artes en general a un ámbito como el que presenta Steve Paxton. A lo mejor estoy diciendo una barbaridad, pero estoy tratando de recuperar la actitud política y filosófica de él, en el sentido de que su aporte se mantenga en las condiciones en las que se mantiene y que tú lo has declarado. ¿Cómo opera ese tránsito y qué significados le darías tú en tu experiencia propia y de cara a un horizonte más amplio, pensando en la utópica transformación de las instituciones? No sé si soy claro. Sí. O sea, a nivel personal, pero luego proyectado a cómo se Ese sería aplicaría, ¿no? Una transformación formativa bajo el modelo que tú nos presentas. Me gusta mucho este término de la migración. Es algo que está presente en mi vida. Respondiendo a la primerita pregunta, prefiero vivencial que profesional. Yo nací en Sinaloa, pero toda mi familia es de Sonora. He tenido como 15 casas a través de toda mi vida. Ustedes saben que yo estaba en la especialidad de música, entonces la migración disciplinar es algo que vengo atravesando desde que me contacté con las artes por primera vez de manera formal, que fue en el CEDAR. Luego tomaba clases de teatro por allá y luego otra vez a la licenciatura, según yo iba a hacer la licenciatura en teatro, pero ya estando ahí migré a la danza. Entonces recupero este término de la migración también para tocar un tema que no supe si tocar al inicio de esta charla con la lectura de mi semblanza. Soy una persona no binaria, soy migrante de mi género asignado de nacimiento también. Entonces, este asunto de la
natural para mí, como que lo antinatural a mí me parece como el circunscribirse a un campo de acción, a un campo de pensamiento, a un género, a una casa. Entonces, justo creo que algo que nos tiene como en esta atomización es la división de la humanidad, del pensamiento y del accionar en campos disciplinares puntualmente delimitados. Creo que el momento en el que decimos hay científicos y hay artistas por allá, y hay carpinteros aquí y hay cocineros por allá, creo que ahí es donde se empieza a diluir el núcleo de lo que significa ser una comunidad funcional, una comunidad sustentable, que es todos hacemos todo, todos pensamos todo, todos podemos bailar y construir y hacer ciencia y hacer arte. Entonces creo que para mí lo más natural no es esa compartimentalización del conocimiento y del actuar, sino estas redes que se tejen cuando concebimos nuestros actuares y nuestros sentires y nuestros pensares como redes. Bueno, Ale. Me parece que ahorita que te escuchaba, dije yo, creo que faltó una mesa específica de comunicación, promoción, difusión, ¿no? Sí, ayer comentaba Benito que uno de sus principales, ¿cuál fue la pregunta que hicieron? No eran retos. Desafíos. Era, bueno, y ya cuando llegamos al momento de que hay algo hecho, ahora el siguiente camino de que eso llegue al público, ¿no? El gran problema que tenemos, me voy a ubicar en Hermosillo, sé que no es el único lugar en el país que se replica desgraciadamente mucho esto, pero la carencia de público para la danza es una problemática tremenda. Una función, no digo que a todos nos pase lo mismo, ¿no? Pero mi experiencia y de muchas personas con las que comparto, no sabemos qué hacer al respecto. O sea, no sabemos dónde está el camino. Lo que antes funcionaba ya no funciona. Son otros los lenguajes. La gente que recibe la información la recibe de otra manera. O sea, hay un gran vacío entre el lenguaje que tratamos de transmitir y el que nos va a permitir transmitirlo. Entonces, nomás agradecerte como siempre, porque Alejandra, para los más jóvenes, ha acompañado la danza desde que yo me acuerdo, o sea, que yo tengo 30 años haciendo esto y tú ya estabas ahí junto conmigo, una cómplice absoluta, ¿no? Del gremio, siempre su presencia ha sido muy importante. Y sabemos el gran esfuerzo que están haciendo Edith y tú ahorita con agencias narrativas. Tenemos que hacer sinergia de una manera que nos convenga a todas, a todos, y encontrar, no sé, así como estamos buscando ahorita aquí, para cuestiones legales, ¿a quién nos acercamos? ¿Con quién nos asesoramos? ¿Cómo es el camino? Creo que hay que abrir también la gran pregunta que hacemos con respecto a este tema, ¿no? Muchas gracias igual por siempre estar presente. Gracias. Buenas tardes. Voy a andar un poquito en lo que dice Claudia respecto a la difusión. Para otro ciclo, otras mesas, tienen que acercarse a nosotros, el público, porque hay una deficiencia de decir danza, poco público, ¿por qué? Entonces tienen que acercarse a nosotros, los que consumimos ese tipo de arte, ¿no? Teatro, danza, música, porque también nos tienen que preguntar de cierta manera qué queremos, qué nos gusta, porque sí, tú presentarás tu proyecto, pero créanme, aquí entre nosotros los espectadores, muchos dicen, híjole,
surgió la pregunta ahí, ¿no? Este comentario, ¿es danza? ¿Esto es danza? Entonces creo que a veces falta ese vínculo, se lo dejo de tarea para el público. Pregúntenos algo de alguna manera, que haya una convivencia, un acercamiento para ver ese análisis de sus propuestas, a qué público llegan y si se están siguiendo los caminos en la difusión para que llegue a más público y mejore la asistencia, por decirlo, ¿no? Algo decía Abigail sobre el asistente activo, ¿no? Y hay que hacer un trabajo también más inclusivo con la comunidad, que a lo mejor ya es, no totalmente, pero esta figura de tú estás allá aceptado para ver el trabajo y a ver si le entiendes, ¿no? Como que hace falta entender ese puente, y creo también, digo, ojalá tuviéramos la fórmula, ¿verdad? La receta, pero como buscando esas respuestas, creo también que hay que contar procesos, porque ustedes están ensayando, analizan una coreografía, con quiénes van a bailar, pero nosotros no nos enteramos de nada. O sea, no nos enteramos de su proceso, dónde ensayaron, cómo lo hicieron, cómo financiaron, qué onda con el vestuario. Si contáramos esa historia, y yo te invito al estreno de mi coreografía, pues yo ya vi tu historia y me muero de curiosidad por saber cómo va a terminar. Pero si yo de pronto me dices ve, y espero que vayas, y espero que tú como público pues respondas porque es danza y porque es arte. Entonces creo que hace falta algunos detalles ahí que afinar, pero bueno, finalmente no es como la única posibilidad, debe haber más posibilidades, hay que hacer más preguntas y hay que buscar la forma juntos. Tengo que hacer eso bien. Gracias. Bueno, iba a comentar algo, pero luego me enganché y quiero comentar sobre los públicos. Lo primero es que pienso que como resultado de este primer foro, y ya digo primer foro porque ya doy por hecho que va a haber un segundo, tercero y muchos más, estaría bien tal vez pensar en la posibilidad de hacer comisiones de trabajo por cada uno de los temas abordados en las mesas, ¿no? Una comisión de trabajo que tenga que ver con darle seguimiento a lo que tengamos como resultado de la primera mesa de políticas culturales, uno sobre precarización laboral, uno sobre cuestión de diversidad e inclusión, uno sobre las formas de pedagogía en la danza y las formas de relación, digamos. En fin, como comisiones creo que podemos tener más posibilidades de llegar a metas, porque si todo se queda en objetivos que al final no van a alcanzar una meta, entonces estaremos en un segundo encuentro otra vez repitiendo las mismas preguntas, como tenemos décadas haciéndolo a nivel nacional, ¿no? O sea, ha habido muchos intentos, en Sonora es el primero, pero en el país, en la Ciudad de México específicamente, ha habido muchos intentos de abordar estas problemáticas que son las mismas de hace 20, 30 años y se quedan inconclusas porque no hay un seguimiento y yo creo que sí implica el compromiso y la responsabilidad de un trabajo continuado y organizado. Entonces lo pongo en el tintero para cuando hagamos toda la reflexión final y allí hagamos esos lazos ya que identificamos desde ahora como por ejemplo Alejandra y Carlos Villanueva, Villanueva, ¿no? No, Villanueva, pero bueno, ya identificamos algunos nombres que nos pueden ayudar mucho. Bueno, esa era la primera. La segunda sobre los públicos. Yo creo que algo que también hay que hacer, y es muy importante, y lo hacemos por etapas, a veces, y luego ya no, es invitar a esos públicos. Hay mucha gente que ya reconocemos, así como está nuestro gran amigo aquí, Martín. Hay mucha gente que reconocemos como amantes de la danza, o sea, mucha, no es poca. Y creo que tenemos que hacer un acercamiento más humano con esos públicos. Y yo creo que la mejor manera de ayudar a generar esas herramientas, porque sí se requieren herramientas para poder ir más lejos también como espectadores. Si yo no tengo ciertas nociones y no
me he adentrado en lo que implica un proceso de investigación coreográfica o un proceso de pensamiento creativo en la danza, pues entonces estaré siempre siendo un espectador justo sometido en la oscuridad de un teatro a una butaca para recibir sin previo aviso y sin nada de contexto algo que no sé identificar. Y con todo derecho puedes salir de allí decepcionado porque no tengo las herramientas para dialogar con eso. Jacques Rancière tiene un libro que se llama El espectador emancipado, que es fundamental para entender esta relación. Él plantea la emancipación del espectador justo como un espectador que deja de estar en esta actitud de sometimiento, porque además el artista somete con toda conciencia a ese público, ¿no? Y dice, pues tú te tragas esto porque está maravilloso y si no te gusta, no es mi culpa, ¿no? Entonces, aquí lo que propone es que este espectador emancipado es alguien que es comprometido por ese artista, es invitado por ese artista a dialogar en términos de su propia historia humana. Es decir, yo artista te ofrezco esto y quiero compartir esta experiencia contigo, pero para que tú te involucres desde tu sensibilidad y tu capacidad intelectual en esta propuesta sin necesitar entender de antemano, sino como una provocación que te va a ligar a recuerdos, que te va a ligar a sensaciones corporales específicas, que te va a ligar a tu propia capacidad imaginativa y creativa. Es decir, tú conmigo construyes la pieza, ¿no? No es una autoridad jerárquica que te da una pieza resuelta y que si no la entiendes no es asunto del artista. Para eso, para lograr esa emancipación se requieren herramientas, se requiere compartir recursos para entrar en ese juego que es maravilloso. Y eso no lo hacemos. O sea, sí tenemos que construir esos públicos. Y eso idealmente lo pienso como procesos en la etapa de la educación básica, ¿no? Qué maravilla sería tener a esas audiencias pequeñas con ese tipo de juegos, ¿no? Porque justo así se construyen los públicos. Cada vez que las instituciones dicen, es que vamos a dar un taller para generación de públicos, perdón, eso no existe. O sea, eso es una propuesta ya muerta antes de nacer. Mientras no integremos en la educación básica y media básica mínima este tipo de acciones concretas, seguiremos sin público. El público se construye justo en la experiencia primera, ¿no? Y con una secuenciación y una constancia. Entonces, también eso, como al final de este foro, sería muy bonito pensar como colectivo cómo generar estrategias para generar este tipo de intercambios con esas audiencias que ya tenemos, con esos públicos que ya reconocemos. Y que pueden ser ensayos abiertos donde platiques. Es muy importante que los artistas platiquen la razón de hacer lo que hacen. O sea, ayer que yo les decía, pues es que a mí me parece tan interesante caminar en una diagonal. No. Y a lo mejor para alguien eso no es danza, pero si te invitan a entender por qué quizás caminar en la diagonal sintiendo el tiempo lentísimo es importante para alguien y lo experimentas con tu cuerpo, entonces probablemente puedas tener más elementos para decir, eso que estoy viendo de entrada puede ser danza, ¿no? y por otro lado ya tiene un sentido, ya tienes un nivel de contacto con esa experiencia coreográfica. Eso ya está. Bueno, de verdad agradezco mucho las ponencias. No te escuché nadie, pero te voy a leer por ahí, pero te voy a ver por ahí. Y gracias a ti también por todo lo que nos moviste aquí. Y bueno, creo que sí, no hay respuestas todavía, pero hay preguntas muy específicas. Y creo que eso nos da cierta luz. Eso y se agradece. Las cosas han cambiado. Y sí, antes eran otras formas, uno estaba juego para ciertas cosas, eso ya no es y ya no va a ser, nunca va a ser igual.
Y sí, lo que sí hay que pensar, que es un poco la iniciativa, que agradezco también a Claudia, lo digo públicamente porque fue la primera que soltó ahí el rollo de que intentamos saber quiénes somos, es que van a haber, seguir habiendo cambios. Y nosotros, lamentándonos o favoreciéndonos, dependiendo de dónde andes y cómo esté la situación con los que están favoreciendo, en fin. Pero entonces sí era importante reconocernos, saber quiénes somos, quiénes estamos y qué pensamos. Porque sí, de repente cada uno tiene sus propias fascinaciones, sus propios temores y la forma en cómo reacciona a todos estos cambios. Pero creo que los cambios los podemos hacer nosotros, nosotras. Y eso, yo creo que es una buena iniciativa. Esto se sigue moviendo, como dicen, yo cuando entendí, ya entendí por dónde es, resulta que te cambia la ficha. Ya sé cómo meter a la plataforma después de haber batallado, resulta que la siguiente es otra plataforma. Y que si la está en no sé en qué formato, entonces ya no entra tu foto ahí, en fin, son muchas cosas. Creo que el empezar a tener preguntas específicas para esto nuevo que se está viendo ya es un avance enorme. Y sí, ya el abrirse y el escuchar al otro y saber que si no de repente estamos juntos, por lo menos estamos en contra. Hay una cosa de podemos compartir mucho y la variedad y la pluralidad está maravilloso, pero sí podemos hacer un embonar todos juntos para lograr y juntas para lograr cosas que nos pasemos muy bien y podamos hacer eso y ser plenos con lo que nos dedicamos y nos gusta hacer. Y además de una sociedad que nuestro trabajo artístico repercute en una buena manera. Gracias, David. Ya cerraremos con esto, solo les platico que desde la SEC ya hubo un intento de un programa desde el arte que se llamó Escuela para la Transformación. Es un proyecto elaborado por gente muy profesional, pero que sirvió solo de programa piloto y después la burocracia, como ustedes saben, ya no quiso continuar. Cambiaron de jefe y el jefe dijo, no, esto no sirve. O sea, ni siquiera supimos si servía o no. O sea, entonces, yo creo que hay que volver a intentarlo. Hay un camino, pues, y se lo podemos compartir, sobre todo Diana Reyes, que fue la promotora de ese proyecto tan importante. Bueno, pues aquí terminamos. Muchas gracias, Abigail, Alejandra, Ale. Se nos ha olvidado todos los días. Su reconocimiento. Muchas gracias. Pues vamos a la última actividad del día de hoy. Es una colaboración con el gremio musical. ¿Nadie tiene el nombre de la agrupación o son nosotros? Sí. Es un colectivo también, se llama 5 de Mayo. Son unos chavos también igual que se comenzaron a juntar primeramente por la inquietud de hacer música análoga. Están en el patio de mi casa ensayando todos los viernes. Y dije yo, los tenemos que usar. Entonces, para que no se vayan, vamos a hacer una improvisación con ellos y cualquiera que esté aquí puede ser parte de él. En el norte de mi casa, qué bonito. Se van a conectar, más o menos esperamos una media hora.